¿te acuerdas que te mandé un video muy viral de un chico en TikTok que decía que la visa U tardaba 24 años en llegar? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque de verdad nos han preguntado muchísimo acerca de este video. Sí, de hecho sí sé de la persona que estás hablando en TikTok, a esta persona que de hecho él estuvo, él es pro inmigrante, eh, de hecho es una situación muy rara porque es un TikToker que es muy conocido y yo tuve la oportunidad de una vez, no charlar directamente con él, pero sí hubo como personas elegidas para Wow. entrar como una charla con él, entonces me tocó cosas del azar y eh, de hecho hay una polémica muy grande y quiero explicar también por qué esta persona comentó eso. Lo que pasa es que él nació, me parece que en Uruguay, y es una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque le tiraban de que él no podía ser presidente de los Estados Unidos, porque él decía, él conocía a Kamala y conocía esto, porque él no había A nacido en otro Biden país. también. Ajá, Estamos él hablando conoce a de muchos Carlos para políticos. los que no sepan, aquí vamos Carlos. a poner su foto también. Y bueno, básicamente él decía, creo que esta persona está equivocada. ¿Por qué? Porque yo nací de un ciudadano americano en el extranjero, pero yo soy ciudadano americano y aunque no nací en tierra americana, yo soy ciudadano americano. Entonces hubo una polémica ahí porque le decían, no, para ser presidente ocupas haber nacido en Estados Unidos. Él dijo, pero es que yo no estoy naturalizado. Yo nací en el extranjero de un ciudadano, o sea, cuando yo nací yo era ciudadano americano. Entonces por ahí empezó esta polémica. Él decía de que la U visa se entregan 10,000 visas U al año, que vamos a ir por ahí, pues se entregan 10,000, ni una más ni una menos. Eso ha sido por Ujú. muchos años. Entonces, mucha gente, él decía, es que ahora están trabajando en tal año, se retrasaron las cosas, recibieron más de 40,000 por año. Entonces, él cuando sacó sus cálculos, Sofía, él lo sacó como, por ejemplo, si por año entregan 10,000 U visas, pero Lo dividió. aplicaron 40,000, él como que lo dividió. Ahora, Ujú. pero eso no significa precisamente que van a ser 24 años, porque mantengamos en mente que de esos 40,000, puede que nada más aprueben 20,000, porque a lo mejor las otras 20,000 no califican. O sea, el que tú mandes una visa tiene muchos factores, son como que varios caminos. Y hemos visto, Sofía, mucha gente nos ha contactado incluso por redes sociales y dicen, es que yo hice mi visa, pero me la negaron porque a pesar de que me firmaban la certificación, dicen que mi crimen no era argumentable, porque no entraba en la categoría de la visa. Entonces, eso también es muy común. Entonces, no significa que los que 40,000 que aplicaron, ojalá sí, se lo tienen a todos, pero va a haber que, por ejemplo, por delitos, por deportaciones previas, por delitos muy graves, porque recordemos que aunque la UVISA tiene una exención o un perdón, lo han comentado nuestros abogados anteriormente, también hay personas que han cometido delitos muy graves que no son cubiertos por el perdón de la UVISA o que van a Ujú. requerir algún tipo de exención. Entonces, por eso te digo que yo creo que cuando él hizo el cálculo, él lo hizo basada en la cantidad de gente que aplica, pero eso es algo que ha pasado por muchos años. Entonces, Ujú. lo bueno de esto, Sofía, es, y cuando tú nos preguntabas, yo decía, wow, qué buena pregunta, porque dices tú, bueno, si vaya a esperar 10 años o 9 años o X cosa para mi residencia, y tú te pones a pensar y dices, pero es que yo ya llevo 40 años acá. Hay gente que lleva acá desde 1990 o no, 85. De hecho, aquí en Phoenix, por ejemplo, tuvimos un caso que el señor entró en 1981. ¿Quién? 81. Él decía, a mí me tocó ver el Mundial del 94 en Estados Unidos, me tocó ver el Mundial de España en el 82, entonces el 86 en México. Entonces tú te dices, ok, tú ya llevas acá 40 y tantos años y fuiste víctima. Tú te vas a regresar porque él dice, yo ya no me acuerdo mucho de México, porque era de México. Entonces decía, ok, pero yo ya voy a empezar porque me voy a autocastigar porque mi delito ocurrió en el 2005. O si yo hubiera hecho, no sé, empezado en el 2010, 2011, 2012, yo en este momento ya pudiera ser hasta ciudadano americano. Entonces me voy a autocastigar. Y recordemos que la UVISA, hablando de ciudades santuario, ¿no? Por ejemplo, es de que si obtienes un permiso de trabajo, si existen beneficios. Ojo, no sabemos qué es lo que va a pasar ahora con el nuevo gobierno, esperemos que no pase nada, pero la UVISA se ha mantenido con republicanos, con demócratas, para de contar, y más para gente que es inadmisible para peticiones familiares a través de hijos, que ese es otro tema, ¿no? El tema del VAWA, que mucha gente, existen diferencias entre lo que es el VAWA y es la UVISA, cuando ciertos puntos de inadmisibilidad afectan para el VAWA, quizás no para la UVISA. Por eso es importante que la gente, por favor, se oriente. Yo admiro mucho a este TikToker, es muy Yo conocido, es también. pro inmigrante, es muy bueno. Ujú. Este, uh,
pero a lo mejor los números, las matemáticas, no soy muy experto yo en las matemáticas, pero creo que a lo mejor ahí, él asumiendo que aplican 40,000, aprueban 40,000, quizás van a aplicar 30,000 o van a aprobar 30,000 o a lo mejor uno, en fin, hay mil cosas, porque por ejemplo en la UVISA, cuando los derivativos o el principal, el derivado, digamos, se casan, quedan fuera. Entonces, si tienes 4 UVISAs, a lo mejor se va a reducir a una porque no vas a poder incluir al derivado. En fin, son tantos detalles que a lo mejor no entramos tanto en detalles con este TikToker o incluso firmas, pero hay que estar atento, hay que empezar a actuar con lo que tenemos, o sea, con lo que tenemos hay que prepararnos, porque no se nos puede pasar el tren, y menos ahorita con este gobierno que viene, hay que estar todos al acecho, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Claro que sí, pues gracias Vicente por clarificarnos y aún así, aunque lo queremos mucho a Carlos y todo, aún así siempre yo les digo que no se enfoquen en el tiempo de espera, ¿verdad? Enfóquense en los beneficios. Como dice Vicente, ahorita más que nunca hay que estar protegidos y si ya tienes un proceso iniciado vas a estar más protegido y bueno, pues te llega un permiso de trabajo antes que tu visa, entonces tú enfócate en todos los beneficios y como dice Vicente, no son 24 así exactamente, son mucho menos. En promedio lo que hemos visto de nuestros clientes hasta ahorita, ¿verdad? Todo puede cambiar. Es como 8 años más o menos. Entonces, bueno, gracias por clarificarnos.